¿Te sientes más débil cada mes, aunque no estés enfermo? Yo también me lo pregunté durante años. No entendía por qué cada vez me costaba más levantarme de la cama, subir un tramo de escaleras o simplemente cargar una bolsa del supermercado. No tenía fiebre, no estaba resfriado, mis análisis no mostraban nada fuera de lo normal, pero mi cuerpo me decía otra cosa. Me estaba apagando lentamente y no sabía por qué. Al principio, lo atribuí a la edad. Pensé que era lo natural, que con el paso de los años, uno simplemente se va gastando. Pero no era solo el paso del tiempo. Había algo más, algo que estaba ocurriendo dentro de mí sin que nadie me lo explicara. Sentía que, sin darme cuenta, perdía fuerza todos los días, como si mi cuerpo estuviera soltando poco a poco lo que tanto me había costado mantener. Fue entonces cuando escuché una palabra que hasta entonces nunca nadie me había mencionado: sarcopenia. No te preocupes, no vamos a entrar en términos médicos complicados. Basta con que sepas esto. Es la pérdida progresiva de masa y fuerza muscular a medida que envejecemos. No es una enfermedad en sí, pero sus efectos pueden ser igual de devastadores. Y lo peor es que sucede en silencio. No te das cuenta hasta que ya no puedes hacer cosas que antes eran simples. Pero lo más grave es que hay un hábito muy común en la vida diaria que acelera este proceso sin que lo sepamos. Un hábito que muchas personas creen inofensivo e incluso saludable, pero que puede estar debilitando tus músculos y robándote calidad de vida. En este video, quiero compartir contigo 3 cosas. Primero, cómo identificar las señales tempranas de esta pérdida muscular. Segundo, cuál es ese hábito diario que está acelerando tu debilidad sin que lo notes. Y tercero, ¿qué puedes hacer desde hoy mismo para frenar y revertir este proceso, recuperando fuerza, movilidad y confianza en tu cuerpo? Antes de comenzar, me encantaría saber algo de ti. ¿Cuántos años tienes y desde qué país me estás viendo? Déjamelo en los comentarios. Me ayuda a conocerte mejor y a saber a quién me estoy dirigiendo cuando cuento estas historias. Porque si algo he aprendido con los años, es que nunca es tarde para entender lo que realmente nos está pasando, y mucho menos para hacer algo al respecto. Hay una palabra que muy pocos conocen, pero que millones sufren sin saberlo: sarcopenia. Suena técnica, lejana, como algo que solo entienden los médicos. Pero la verdad es que la sarcopenia puede estar ocurriendo en tu cuerpo ahora mismo, silenciosamente, sin dar la cara, pero robándote poco a poco la vida que mereces. La sarcopenia es la pérdida progresiva de masa muscular y fuerza a medida que envejecemos. No se trata solo de sentirnos más flojos o de no poder levantar cosas pesadas. Es mucho más profundo. Es el proceso en el que nuestros músculos se debilitan, se reducen, se apagan. Y lo peor, no se nota al principio. Un día simplemente te das cuenta de que subir escaleras te agota, que abrir una tapa de frasco te cuesta más, que te levantas de la silla más lento, que tropezaste en la alfombra y no reaccionaste tan rápido como antes. No lo llamas sarcopenia, lo llamas la edad, pero eso no lo hace menos grave. Para que te hagas una idea más clara, imagina tu cuerpo como un edificio. En tus años más fuertes, ese edificio tiene columnas gruesas, resistentes. Es estable, sólido. Puede sostener el peso del día a día. Pero con el paso del tiempo, esas columnas empiezan a adelgazar. El concreto se desgasta, la base pierde fuerza, y lo que antes era firme, empieza a tambalear. Eso es lo que la sarcopenia le hace a tu cuerpo. Debilita los cimientos. Lo peligroso es que este proceso no empieza a los 80 ni a los 70. La ciencia ha demostrado que comienza mucho antes, incluso desde los 40 o 50 años, aunque de forma lenta. El problema es que, después de los 60, se acelera con fuerza. Y cuando te das cuenta, ya no solo tienes menos músculo, tienes menos equilibrio, menos energía, menos defensa contra caídas, fracturas y enfermedades. ¿Sabías que muchas caídas en adultos mayores no son por tropiezos, sino porque los músculos ya no responden a tiempo?
La pierna no reacciona, el brazo no se extiende, el cuerpo no tiene cómo frenar el golpe. Y lo peor es que una caída puede cambiarlo todo. Hospitalizaciones, cirugías, pérdida de independencia o incluso cosas peores. Pero hay algo más preocupante. La sarcopenia no duele, no da fiebre, no deja marcas, y por eso se esconde. Las personas se acostumbran a sentirse más lentas, más frágiles, más cansadas, y lo aceptan como normal, y no lo es. Por eso es tan importante hablar de ella, porque no estás condenado a verla avanzar sin hacer nada, porque hay formas reales de prevenirla, frenarla e incluso revertirla. Pero el primer paso es entender que existe, que es seria, y que no basta con decir, tengo unos años de más. La buena noticia es que el cuerpo, incluso con 70 u 80 años, sigue teniendo una capacidad increíble para recuperar fuerza. Solo necesita los estímulos correctos, nutrición adecuada, actividad física regular y, en muchos casos, apoyo con suplementos o compuestos naturales que ayudan a proteger la musculatura. Y justo eso es lo que vamos a ver a continuación. Porque hay una forma de cuidar tus articulaciones, de alimentar tus músculos y de sentirte fuerte otra vez, sin necesidad de medicamentos agresivos ni efectos secundarios. Ahora que sabes lo que es la sarcopenia, te invito a que te quedes conmigo, porque este aceite natural del que te voy a hablar no solo ayuda con el dolor, también puede ser un aliado poderoso contra esta pérdida de fuerza silenciosa que nos afecta a todos. Hay cosas que uno hace todos los días sin pensar, pequeños hábitos que se vuelven parte de la rutina, como preparar el desayuno, mirar el noticiero o sentarse un rato después de almorzar. No parecen dañinos. Al contrario, pueden sentirse cómodos, incluso merecidos después de años de trabajo y esfuerzo. Pero a veces, lo más peligroso no es lo que hacemos de forma intensa, sino lo que hacemos todos los días sin darnos cuenta. Y hay un hábito en particular que acelera el deterioro de nuestras articulaciones, y casi nadie habla de él. Estoy hablando de pasar demasiadas horas sentado sin moverse. Lo sé. Suena simple, hasta inocente, pero no lo es. Piénsalo por un momento. Muchas personas mayores pasan la tarde frente al televisor, se sientan después del almuerzo y sin notarlo pueden estar allí 2, 3 o hasta 4 horas seguidas. Luego viene la cena y de nuevo otro rato sentados. Algunos se echan una siesta larga sin haberse movido antes. Otros leen, bordan o simplemente se quedan quietos, viendo por la ventana. No hay nada malo con descansar, claro que no. El problema es la inactividad prolongada y repetida. Verás, el cuerpo humano está diseñado para moverse. Las articulaciones, los músculos, los tendones, todo necesita uso. De hecho, el músculo se alimenta del uso, no del alimento ni de la edad. Se mantiene fuerte y funcional porque lo usamos. Y cuando pasamos horas sin movernos, empezamos a enviarle al cuerpo un mensaje silencioso. Ya no te necesito. El cuerpo escucha y responde. Cuando estás muchas horas sin moverte, la circulación se vuelve más lenta. Los músculos se acortan, las articulaciones se vuelven rígidas, y al día siguiente, al querer levantarte, todo duele más. No porque estés envejeciendo más rápido, sino porque te estás moviendo menos. Y ese dolor se acumula, se convierte en rigidez, después en limitación, y al final, en dependencia. Yo lo viví. Hubo una época en la que pasaba casi toda la tarde sentado en la misma silla, viendo televisión. Pensaba que me estaba cuidando, que era mejor no exigirle tanto a mi cuerpo, pero no me estaba cuidando, me estaba apagando poco a poco. No es el descanso lo que nos debilita, es la falta de movimiento. El cuerpo necesita interrupciones activas. Levantarte cada cierto tiempo, caminar unos minutos por la casa, estirar suavemente los brazos, las piernas, girar el cuello. No tienes que hacer ejercicios complejos, solo moverte, romper el ciclo del sedentarismo, porque si te quedas quieto demasiado tiempo, todo lo que antes era fácil, como atarte los zapatos, subir un escalón
o alcanzar algo de una repisa, empieza a costar. No porque estés enfermo, sino porque el cuerpo que no se usa se oxida. Y lo peor de todo es que este desgaste se nota tarde. No duele el primer mes, ni el segundo. Duele al año, cuando ya no puedes caminar igual. Cuando el bastón empieza a ser necesario. Cuando te das cuenta de que has perdido fuerza, movilidad y estabilidad. Ese es el hábito silencioso que acelera la rigidez. No se nota al principio, pero su efecto es profundo. Por eso, si llevas tiempo pasando muchas horas sentado, sin moverte, hazte este favor. Ponte de pie ahora. Da unos pasos. Mueve tus brazos. Respira profundo. El simple acto de interrumpir la inactividad puede ser el primer paso para empezar a revertir ese proceso. Tu cuerpo te lo va a agradecer. El descubrimiento inesperado. Durante muchos años, mi rutina fue casi siempre la misma. Me levantaba, tomaba un café, leía un poco las noticias y después me sentaba en el sillón. A veces pasaban horas sin que me diera cuenta. Comía algo, me volvía a sentar. Veía la televisión, dormía una siesta y volvía al mismo sillón hasta que era hora de ir a dormir. Y sí, en el medio caminaba unos pasos dentro de la casa, iba al baño, lavaba un plato. Pero eso era todo. El resto del día lo pasaba sentado. Al principio no noté nada raro. Me decía a mí mismo que me lo había ganado después de toda una vida de trabajo. Que era normal descansar, disfrutar de la tranquilidad. Pero con el tiempo, el cuerpo empezó a enviarme señales. Al principio eran pequeñas molestias. Me costaba más levantarme de la silla. Sentía que mis piernas no me respondían igual. Me fatigaba con más facilidad al subir un par de escalones. Cargar una bolsa del supermercado empezaba a parecer una tarea pesada. Y un día, sin aviso, me di cuenta de algo. Ya no podía caminar 2 cuadras sin tener que parar a descansar. 2 cuadras. Algo que antes hacía sin pensarlo, ahora me dejaba sin aire, con las piernas temblando y con un miedo nuevo. ¿Hasta dónde iba a llegar esto? Lo que no entendía entonces, pero ahora sí, es que el cuerpo es como una cuerda elástica. Si la usas todos los días, se mantiene fuerte, flexible, lista. Pero si la dejas quieta, enrollada, sin estirarse, con el tiempo se vuelve frágil, rígida y se rompe con facilidad. Lo mismo pasa con los músculos. Nuestros músculos necesitan movimiento, y si no se lo damos, empiezan a atrofiarse. La atrofia no es otra cosa que la pérdida de masa y fuerza muscular por falta de uso. Es como si el cuerpo dijera, ¿no estás usando esto? Entonces no lo necesito. Y empieza a debilitarse. ¿Te cuesta levantarte de la cama o de una silla baja? ¿Te tambaleas al bajar un escalón? ¿Sientes que arrastras los pies al caminar o que te falta fuerza para girar una tapa de botella? Esos no son solo achaques de la edad. Esos son signos claros de que tus músculos están dejando de hacer su trabajo. Porque tú, sin darte cuenta, dejaste de exigirles. A mí nadie me lo explicó. Nadie me dijo que sentarme tanto, aunque fuera cómodo, estaba matando mi fuerza poco a poco. Uno cree que descansar es saludable, y lo es, pero cuando el descanso se vuelve permanente, el cuerpo se apaga. Hoy entiendo que el cuerpo no deja de funcionar porque envejecemos. Envejece porque dejamos de moverlo. Cada día que pasamos sin activar nuestros músculos, estamos acelerando nuestra propia dependencia. No lo digo para asustarte, sino porque aún puedes cambiarlo. Lo importante es que lo entendí a tiempo. Y si tú también pasas horas y horas sentado, sin moverte, sin estirarte, sin caminar, este es el momento de hacer algo. Aunque sea poco, aunque sea lento. Lo importante es que el cuerpo sienta que todavía estás aquí, que todavía lo necesitas. Porque si tú no usas tu fuerza, la pierdes. Así de simple. Señales de alerta que tu cuerpo ya te está dando. A veces, el cuerpo no grita, solo susurra. Y si no lo escuchas a tiempo, esos susurros se convierten en gritos que ya no puedes ignorar. Con el paso de los años, aprendí que el cuerpo siempre avisa.
El problema es que estamos tan acostumbrados a vivir con incomodidad que dejamos de notar las pequeñas señales que nos lanza cada día. Quiero compartirte algunas de esas señales que, si las estás sintiendo, podrían ser tu cuerpo pidiéndote ayuda. Te cuesta levantarte del sofá. Antes, bastaba con hacer un leve impulso y ya estabas de pie. Ahora, te demoras, haces fuerza con los brazos y a veces incluso necesitas balancearte un poco para salir de la silla. Eso no es solo edad, es una advertencia. Tus músculos se están debilitando y tus articulaciones están inflamadas. Mi amigo Ricardo, de 76 años, decía que ya no se sentaba en sillones bajos porque le daba flojera levantarse. En realidad, lo que sentía era miedo a no poder. Cuando probó el aceite que luego te contaré, eso cambió. Hoy se sienta donde quiere, sin pensarlo. Te apoyas en las paredes o los muebles sin darte cuenta. Esto me pasó a mí. Empecé a caminar por la casa y noté que cada vez que giraba en un pasillo o iba al baño de noche, mi mano rozaba la pared. No era por costumbre, era porque mi cuerpo buscaba estabilidad. Es una forma silenciosa de decirte que tus rodillas o tobillos ya no te están sosteniendo igual que antes. Evitas cargar objetos pesados. Hace unos años, levantar una caja o una bolsa de compras no era ningún problema. Ahora, al ver algo que pesa, haces cálculos mentales. Piensas si puedes o no. A veces finges que no necesitas moverlo, solo para evitar el esfuerzo. Cuando eso se vuelve común, es porque tu fuerza ha bajado más de lo que crees y tus articulaciones están comenzando a limitarte. Caminas más lento que antes. Esto es tal vez lo más evidente, pero también lo más normalizado. La gente asume que caminar más lento es parte de envejecer, pero no siempre es así. En muchos casos, es dolor acumulado, rigidez o inflamación. La lentitud no es por pereza, es por miedo al dolor. Mi vecina Carmen, de 80 años, me dijo una vez: yo no camino lento por gusto, camino así porque cada paso me recuerda que algo dentro de mí no está bien. Estas señales, por pequeñas que parezcan, son avisos importantes. No las ignores, no las minimices, porque cuando empiezas a adaptar tu vida al dolor, en lugar de enfrentarlo, sin darte cuenta, estás renunciando a vivir con libertad. Tal vez tú también te estés viendo en una o más de estas señales. Si es así, no te preocupes, no estás solo y todavía estás a tiempo. El cuerpo es sabio, pero también necesita ayuda, y a veces esa ayuda no viene de donde siempre la buscamos. ¿Listo para escuchar la historia completa? Vamos allá. ¿Cómo revertir el daño con acciones simples? Cuando el dolor se vuelve parte del día a día, es fácil pensar que ya no hay vuelta atrás, que los años han pasado factura, que el cuerpo ya no responde, y que lo único que queda es adaptarse a la lentitud y a la incomodidad. Yo también pensé así durante mucho tiempo. Me decía a mí mismo: ya no estoy para esfuerzos, mejor me cuido y no me muevo mucho. Y ese fue uno de mis mayores errores. Con el tiempo, entendí que lo que más me estaba perjudicando no era solo el desgaste físico, sino la inactividad. Porque cuando dejas de moverte, el cuerpo no solo se debilita, también se apaga. Los músculos pierden fuerza, las articulaciones se endurecen y el equilibrio se deteriora. Y todo eso te hace más dependiente, más vulnerable. Pero aquí viene la buena noticia. No importa la edad que tengas, siempre puedes recuperar parte de lo perdido. Tal vez no vuelvas a correr una maratón, pero sí puedes volver a subir escaleras sin ayuda, o salir a caminar sin miedo a caerte. Todo empieza por moverse, poco a poco, desde donde estés, con lo que tengas. Aquí te comparto algunas de las acciones simples que cambiaron mi día a día, y que puedes empezar hoy mismo, sin equipo, sin gimnasio y sin dolor. Primero, pausas activas cada hora. Si pasas mucho tiempo sentado, pon una alarma cada 60 minutos. Levántate, camina unos pasos, estira los brazos, haz giros de cuello y tobillos. No necesitas hacer mucho, solo romper el ciclo de estar quieto por tanto tiempo.
Esta simple práctica ayuda a que las articulaciones no se enfríen, mejora la circulación y previene la rigidez. Segundo, caminatas cortas todos los días. No importa si son 5 o 10 minutos. Lo importante es que sean diarias. Si puedes salir a la calle, hazlo con calma. Si no, camina dentro de tu casa, de una habitación a otra. La constancia es más importante que la distancia. Caminar activa las piernas, fortalece los huesos y ayuda al corazón. Además, es una forma de despejar la mente y cambiar de aire. Tercero, subir escaleras, aunque sea solo un tramo. Las escaleras son uno de los ejercicios más completos que existen. Fortalecen glúteos, piernas y mejoran el equilibrio. Si tienes miedo de caerte, hazlo con baranda o acompañado. Empieza con un solo tramo, una vez al día. Luego aumenta poco a poco. Yo empecé subiendo 2 escalones y bajando. Hoy, subo un piso completo sin detenerme. Cuarto, ejercicios simples sin equipo. No necesitas pesas ni máquinas, solo tu cuerpo. Aquí tienes algunos que puedes hacer frente a una pared o una silla. Levantar los talones mientras te sostienes de una mesa. Sentadillas suaves apoyado en la pared. Elevar una pierna mientras estás sentado. Estiramientos de brazos y espalda, sentado o de pie. Hazlos con cuidado, sin forzar. Y si puedes, pon música suave de fondo. Verás cómo el cuerpo responde cuando lo tratas con paciencia y constancia. Yo empecé a ver resultados en menos de un mes. No fue magia, fue disciplina. Y sobre todo, fue la decisión de dejar de ser espectador de mi propio deterioro. Porque el dolor no define tu destino. La edad no define tus posibilidades. Y mientras respires, todavía estás a tiempo de recuperar fuerza. Quizás no seas el de antes, pero puedes ser mucho más fuerte de lo que eres hoy. Todo empieza por dar el primer paso, literalmente. ¿Qué comer y qué evitar para preservar músculo después de los 60? Con el paso de los años, algo curioso sucede con nuestros cuerpos. Aunque comamos lo mismo, aunque pesemos igual, perdemos músculo sin darnos cuenta. Y no es solo una cuestión de fuerza, es equilibrio, postura, energía y hasta protección frente a caídas. Después de los 60, el cuerpo entra en un proceso natural llamado sarcopenia, una pérdida progresiva de masa muscular. Pero aquí viene lo importante, no es inevitable, se puede frenar, incluso se puede revertir. Y mucho de eso empieza por lo que ponemos en el plato. Primero, la proteína. Es el ladrillo con el que se construyen y reparan nuestros músculos. En cada comida debe haber una buena fuente de proteína. No es necesario comer carne todos los días. De hecho, hay muchas opciones más sanas y sostenibles. Los huevos, por ejemplo, son una maravilla. Fáciles de digerir, completos en aminoácidos. El pescado, sobre todo el azul como la sardina o el salmón, aporta proteína de alta calidad y además omega 3, que ayuda a desinflamar y cuidar el corazón. Las legumbres, como las lentejas y los garbanzos, son ricas en proteína vegetal y fibra. Y los frutos secos, como las almendras o nueces, aportan grasas saludables, proteína y antioxidantes. Un detalle clave que muchas personas mayores olvidan: vitamina D. Sin ella, el cuerpo no aprovecha bien el calcio, ni mantiene el tejido muscular activo. Se obtiene principalmente del sol, pero si no sales mucho o vives en un lugar con poco sol, podría hacer falta un suplemento. Pero eso, como siempre, debe revisarlo un médico. Ahora, hablemos de lo que hay que evitar. Uno de los grandes enemigos del músculo es el azúcar procesado. Galletas, refrescos, dulces industriales. No solo aumentan la grasa corporal, sino que inflaman el cuerpo y debilitan la masa muscular. También hay que reducir la comida sin valor nutritivo, frituras, embutidos, productos ultraprocesados. No nutren, solo llenan, y a la larga pasan factura. Y aunque comer bien es esencial, hay algo que lo potencia: el movimiento. Caminar todos los días, subir escaleras en vez de usar el ascensor,
levantar botellas de agua como si fueran pesas. No se trata de ir al gimnasio, sino de darle al cuerpo una razón para mantenerse fuerte. Una alimentación adecuada no solo previene la pérdida de músculo, sino que te ayuda a sentirte con más energía, más estable y menos propenso a caídas o lesiones. La combinación de buena comida, sol en la piel, un poco de movimiento y descanso es más poderosa que cualquier pastilla. No esperes a sentirte débil para empezar a cuidarte. El cuerpo, incluso después de los 60 o 70, sigue siendo capaz de cambiar, de regenerarse. Solo necesita que tú lo ayudes. La historia de Roberto. Fuerza recuperada después de los 70. Roberto tenía 75 años cuando empezó a notar que su cuerpo ya no le respondía como antes. Vivía solo desde hacía varios años, en un departamento pequeño, y aunque no tenía enfermedades graves, su energía era cada vez más baja. Lo que antes hacía sin pensar, caminar hasta la tienda, subir un par de escalones, vestirse sin ayuda, se convirtió en tareas que le costaban el doble. Me sentía como si me estuviera apagando, me contó una vez. Como si, de a poco, mi cuerpo me dijera que ya no valía la pena moverse. Pasaba la mayoría del día sentado, primero por cansancio, luego por miedo. Miedo a caerse, a no poder levantarse, a que el dolor en las piernas lo dejara tirado en el suelo. Hasta que un día, durante un chequeo médico rutinario, el doctor le dijo una palabra que nunca había escuchado antes: sarcopenia. No es una enfermedad en sí, le explicó, pero es una condición que afecta a muchísimos adultos mayores. Es la pérdida de masa muscular, y si no haces algo ahora, en unos años no vas a poder levantarte solo. Esa frase fue un punto de quiebre. Por primera vez en mucho tiempo, Roberto sintió miedo de verdad, no del dolor, sino de volverse completamente dependiente, de convertirse en alguien que no podía cuidarse a sí mismo. Por suerte, su nieta Valeria, una joven con alma vieja y corazón inquieto, estaba con él ese día. Al salir del consultorio, le tomó la mano y le dijo: «Abuelo, esto lo vamos a revertir, pero no con pastillas, sino con movimiento y comida de verdad». Y así empezaron. Al principio, solo caminaban dentro del departamento, unos pasos por la cocina, luego por el pasillo, 10 minutos al día, luego 15. Después salieron al parque. Ella le enseñó ejercicios suaves para fortalecer las piernas y mejorar el equilibrio. Movimientos lentos, pero constantes. Lo animaba cada día, celebraba cada avance por pequeño que fuera. También cambiaron lo que comían. Dejaron de lado los alimentos ultraprocesados, las comidas enlatadas. Agregaron legumbres, nueces, verduras de hojas verdes y, por supuesto, ese aceite del que te hablé antes, el aceite de cúrcuma, que Valeria le daba cada mañana en una cucharadita mezclada con miel y un toque de pimienta negra. Los cambios no fueron mágicos, pero fueron reales. 6 meses después, Roberto ya no usaba bastón. Podía subir 2 pisos por las escaleras de su edificio. Iba solo al mercado, cocinaba y hasta empezó a acompañar a su nieta a clases de tai chi los sábados. Pero lo más importante no fue lo físico, fue el brillo que le volvió a los ojos, la forma en que hablaba. Su voz tenía fuerza, su risa volvía a llenar la casa. «Me siento útil otra vez, vivo con ganas», dijo. Y eso es lo que quiero que te lleves de su historia. Si él pudo, tú también puedes. No importa si tienes 60, 70 u 80 años. Mientras sigas respirando, puedes fortalecer tu cuerpo. Puedes ganarle al deterioro. Puedes recuperar fuerza, dignidad y autonomía. No se trata de volver a tener 20 años, sino de volver a sentirte vivo. Tu cuerpo está esperando a que le des razones para pelear. Y créeme, todavía puede hacerlo. Sentarse durante horas parece inofensivo. Es algo que hacemos todos los días, casi sin pensarlo. Pero después de todo lo que has escuchado hoy, queda claro que permanecer sentado mucho tiempo no solo afecta nuestras articulaciones, también puede afectar nuestra mente, nuestro corazón y nuestra calidad de vida. El cuerpo humano
no fue diseñado para la inactividad prolongada. Fue hecho para moverse, para estirarse, para mantenerse en acción. Y cuando no lo hacemos, cuando dejamos que la comodidad de una silla nos abrace durante horas, nuestros músculos comienzan a apagarse, poco a poco, silenciosamente. Pero aquí viene lo importante. No es demasiado tarde para recuperar tu cuerpo. A cualquier edad. El movimiento no exige que corras una maratón, solo te pide que lo elijas, que des pequeños pasos, que decidas no rendirte. Caminar por la casa, subir escaleras, hacer estiramientos suaves, cualquier gesto cuenta. Y con el tiempo, esos gestos suman fuerza, recuperan equilibrio, disminuyen el dolor, te devuelven el control. Tal vez no lo hayas pensado así, pero tus músculos te han acompañado en cada etapa de tu vida. Te levantaron cuando eras niño, te sostuvieron en los momentos difíciles, te ayudaron a abrazar, a trabajar, a cuidar. Ahora es tu turno de cuidarlos a ellos. Si alguna de las señales que mencionamos hoy te sonó familiar, cuéntamelo en los comentarios. Quiero saber si tú también lo estás sintiendo. No estás solo en esto. Y si conoces a alguien mayor que pasa mucho tiempo sentado, que ya siente que moverse es difícil o doloroso, compártele este video. A veces, una simple decisión puede cambiar una vida, porque moverse no solo es salud, también es libertad, y nunca es tarde para recuperarla.